A partir de la decisión del Congreso de la República de permitir el retiro hasta de 4 ITs de los fondos de pensiones, los fondos privados de pensiones, nos hemos preguntado qué pasó con un sistema como este, por ejemplo, en Argentina. ¿Cómo se creó? ¿Cómo creció? ¿En qué terminó? Digamos, todo eso lo queremos conversar con Cristian D'Alessandro. Se los presento inmediatamente. Él es nuestro invitado, está en Argentina, es abogado, especialista en Derecho de Previsión Social y en Derecho de las Personas Mayores. También licenciado en Periodismo, es colega y está cursando el doctorado en Investigación Gerontológica en la Universidad de Maimónides. Doctor D'Alessandro, qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un placer verlos. Un saludo a todos los televidentes de la televisión peruana y a todos los peruanos y peruanas desde la Argentina, muy de corazón, le digo. Muchísimas gracias, doctor D'Alessandro. Tengo 20 preguntas que hacerle y seguro el tiempo será corto, así que empecemos. ¿Cuándo se crearon en Argentina las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones? Bueno, en la Argentina se creó en el año 1994 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando empezó a privatizar el sistema público de todos los servicios, desde la nafta, desde las aerolíneas, y le tocó el turno al sistema de jubilaciones y pensiones. Un sistema que para la época privatista no debía estar en manos del Estado, sino a través de los sistemas de AFJP, Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que existieron en la Argentina desde el 94 hasta el año 2008. Correcto. Doctor D'Alessandro, ¿cómo hacían esas administradoras para capitalizar los fondos? Y díganme si eran cuentas individuales. Sí, esto era así, eran cuentas de un régimen de capitalización individual en el que el aportante era inducido de una manera bastante vil por parte del gobierno en esa época, donde los bancos prioritariamente tenían el dominio de estas AFP para ustedes o AFJP para nosotros, en el que seducían a su clientela otorgándoles créditos muy baratos a cambio de la firma y el traspaso del sistema público estatal administrado por el Estado a estas AFJP o a este sistema privado de capitalización. Otras de las formas de captar era la publicidad que se impuso en esa época, que era abismal, en donde todo lo que, bueno, el expresidente de la Nación, Carlos Menem, dijo, todo lo que no tiene que ser del Estado no va a ser del Estado. Entonces impulsaba a través de la publicidad masiva este traspaso que, si bien era voluntario, era un poco disfrazado esto. ¿Por qué? Porque el que llegaba a la FJP no podía luego ir al sistema público de jubilaciones, por ende debía morir en el sistema privado hasta el año 2008. En el año 2008 hubo un cambio radical que fue positivo para la Argentina. Entonces me queda claro que tenían este fondo privado y tenían al mismo tiempo el público, que funcionaban en paralelo. ¿Cuánto le descontaban? Era un sistema de doble pilar. El sistema público de reparto administrado por la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, el Estado, y el sistema de capitalización individual administrado por estas AFJP, o sea, en su mayoría los bancos. Clarísimo. ¿Cuánto aportaba de su sueldo un trabajador al fondo privado? Bueno, el aporte iba que iba a la FJP era el 11% de los trabajadores y el 16% de los empleadores. Iba una parte, sobre todo de los que ya estaban trabajando, los que estaban en el régimen público estatal, una parte iba a cotizar al Estado y otra gran parte, casi todo, la mayoría, iba al sistema privado. Pero los trabajadores nuevos que se incorporaban a partir del 1994 y optaban por el sistema privado, directamente los aportes iban
totalmente al sistema privado. Y eso provocaba el ahorro que después vimos, y hay mucho para comentar sobre esto, que sobre todo en viudas que quedaban a temprana edad sin sus maridos, o personas que se incapacitaban y querían tramitar su jubilación privada, su retiro privado, terminaron cobrando $10 mensuales. No le 10, creo. 20 mensuales al valor de hoy. No le creo. Ahora, ¿cómo ganaban dinero las administradoras de pensiones? Si había meses malos, ocurría como en el Perú, que la administradora nunca perdía, pero el fondo de los trabajadores, ese sí se castigaba. Sí, es así. De hecho, yo no sé si en Perú existe el juego de la pirinola, que es una especie de dado que uno gira, y esto era siempre toma todo por parte de las administradoras. De hecho, en el año 2008, cuando se produce la gran crisis mundial y que la Argentina fue golpeada por esa crisis, ya habían echado mano por parte del gobierno, del gobierno de la Rúa, sobre todo, y de Cavallo anteriormente, aparte de los fondos de capitalización, y los fondos cada vez empezaban a quedar más chicos a las arcas de la cuenta de individual de cada trabajador o trabajadora. O sea que sí eran absolutamente vulnerables a la volatilidad del mercado internacional. Sí, claro, sobre todo porque eran los bancos, los banqueros, sobre todo eran los fondos buitres. De hecho, hay una hoy demanda contra la Argentina por parte de los fondos buitres que quieren recuperar parte de ese sistema de capitalización individual que la Argentina lo tomó para sí. Mal llamado, lo estatizó, porque la ley argentina lo hizo muy claro. No es una estatización, aunque en los hechos son, pero sí es una unificación del sistema privado a un único sistema que es el público solidario de reparto, o sea, público porque lo administra el Estado, de reparto porque es de la sociedad propia y administrado por la propia Estado a través del ANSES. De acuerdo. Quiero regresar a esos $10 que usted los ha mencionado, porque parece que tiene que ser un sistema para que funcione donde se abone durante por lo menos 40 años, pero nosotros tenemos el problema que en el Perú los sueldos son muy bajos, por lo tanto lo que entra a ese fondo de pensiones no necesariamente, después cuando se llega a los 65 años, alcanza un monto interesante de reparto. ¿Era más o menos así en la Argentina? Exactamente así. De hecho, como esto es un sistema de ahorro privado, yo no sé si en Perú, yo les cuento la experiencia que yo le digo a mis alumnos cuando tengo que contar este sistema, chicos de la universidad que recién se están formando y que no vivieron esto. Nosotros en Argentina teníamos un sistema de ahorro de las cacerolas. Una persona ahorraba, no podía comprar una cacerola de un valor muy fuerte, muy alto, entonces todos los meses le pagaba a una persona que vendía la cacerola y al finalizar ese ahorro iba a tener la cacerola, ¿bien? Esto era lo mismo, todos los meses el trabajador ponía a esa hucha, esa alcancía para tener su jubilación a futuro. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó el año 2008 con la crisis y antes que empezaron a sacar la plata de los fondos, esa persona que vendía la cacerola se fugó y lo dejó sin la cacerola y sin los ahorros. Eso es lo que estaba pasando en la Argentina. Por suerte, el Estado, la administración de Cristina Fernández Kirchner y en ese momento de Amado Vudú como ministro de Economía, entendieron, primero hicieron una especie de reforma para que los trabajadores del sistema privado puedan pasar al régimen público, o sea, a la ANSES, y luego a los pocos meses directamente decretaron el fin de las JP y la estatización del sistema, aunque en realidad no es una estatización, es una unificación. Doctor D'Alessandro, cuando se abre en el 2007-2008 la posibilidad de volver al sistema estatal, la gente se fue masivamente, o sea, renunció al privado y se fue masivamente al público, ¿o todavía habían reticencias?
No, en la primera etapa, que duró poco, que se pudo cambiar voluntariamente, no se había aniquilado el sistema privado, sino que era voluntario, la gente podía optar, quien estaba en el sistema privado antes le tenía prohibido ir al sistema público, sí podía cambiar y pulular de AFP o AFJP en toda su historia laboral, pero no podía regresar al Estado, a la administración estatal. En ese momento hubo un cambio masivo, pero claro, muchos tenían miedo. Entonces, si bien un cambio importante, una pequeña parte no se pasó. Y como no se pasaron y la crisis se profundizó, ahí a los meses directamente lo hicieron compulsivo. Cerraron los AFJP y los pasaron todo el sistema público estatal sin perder los aportes, porque el miedo y lo que fomentaban las AFJP como campaña para que no les quiten el negocio y que van a perder los aportes. No perdieron los aportes, sino se los transfirieron a la arca del Estado. Doctor D'Alessandro, le quiero pedir un favor. Me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya. Tengo más preguntas que hacerle. Es increíble las coincidencias que vamos encontrando con lo ocurrido en Argentina. Y quiero terminar esta conversación. Por favor, quédese un ratito más con nosotros, si no es molestia, doctor D'Alessandro. Hacemos una pausa y seguimos en un instante aquí, por supuesto, en Rimachi. Quédense con nosotros. Usted se acaba de incorporar a la señal de TV Perú. Estamos conversando con Cristian D'Alessandro, abogado especialista en Derecho de Previsión Social. Doctor D'Alessandro, nuevamente agradecerle la gentileza de que nos haya esperado un ratito. Y ya para cerrar esta conversación, yo quería preguntarle si al final valió la pena en Argentina terminar con un sistema privado que no garantizaba buenas pensiones para los argentinos. Hoy las pensiones para los argentinos son mejores, son dignas. ¿Valió la pena hacer lo que se hizo? Bueno, a ver, primero y principal hay que aclarar una cosa. Siempre es mejor la administración del Estado que los privados volando, ¿no? Porque donde las papas queman, los privados se van, nos dejan a todos colgados de un pincel y la realidad indica que no hay jubilaciones para nadie. Eso es la primera base. Yo soy un defensor del sistema público, solidario, de reparto y asistido, como es el que se impulsó en la Argentina en el año 2008. Por el otro lado, el sistema de pensiones privados hoy en la Argentina tiene un rezago de viudas, sobre todo, viudas y discapacitados que trabajaban, que aportaron, pero claro, como no tenían el caudal de recaudación suficiente de sus ahorros, hoy tienen, como les digo, una jubilación, mal llamada jubilación, porque tampoco son considerados jubilados, son retirados, tienen una renta vitalicia de $10, $20 mensuales. No puede ser. O sea, que viven por $10 mensuales y tienen que mendigar en la justicia para que le devuelvan el derecho y se les reconozca como jubilado del sistema de jubilaciones público de la Argentina. 3. Y con esto te redondeo. Sí, 3. El sistema de jubilaciones en la Argentina tiene el 97% de cobertura. Bien, 97% de los adultos mayores tienen una jubilación o una pensión. Esto se debió a un sistema de inclusión previsional que impuso a las personas mayores que no tenían aportes suficientes poder jubilarse. Eso hizo que la jubilación se achatara, porque quedaran muchos en la jubilación mínima, que hoy al valor de dólar son $163, con una inflación que en la Argentina está en el 50% de arriba, por supuesto que no es baja. Pero la tasa de cobertura de jubilación, pese a que el ingreso hoy es bajo por la inflación y el salario que se va licuando a este sistema, al flagelo de la estampida de los precios que está viviendo la Argentina, y nada indica o nada obstaculiza a que hoy tengamos 97% de la población adulta mayor con una contención de jubilación y de salud, que de la otra forma no hubiese tenido un vaso de agua con una aspirina para poder paliar la vejez tranquila.
Doctor D'Alessandro, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender cómo fueron las cosas en Argentina con el sistema privado de pensiones. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Una última. Muy breve, por favor, sí. Redondear. Si pueden volver al sistema público de pensiones, vuelvan, porque es preferible el sistema público que los privados volando. Muchísimas gracias. Cristian D'Alessandro, abogado especialista en Derecho Previsional de la Argentina, ha estado con nosotros. ¿Saben de quién habría sido